Los orígenes del reino animal están muy relacionados con lo que sería la formación de colonias por parte de organismos eucariontes unicelulares en el pasado. De esta manera podemos recordar al filo de Equanozoa, el cual es un eucarionte unicelular que posee un collar de microvellosidades y un flagelo en su célula. Y por esta estructura celular es que resulta muy parecido a las células que encontramos en otros grupos de animales. Principalmente van a ser muy similares a las células de las esponjas que se llaman cuanocitos, que también presentan el collar de microvellosidades y un flagelo que pueden batir. Hay que recordar que el grupo unicelular de Cuanozoa podía formar colonias y estas colonias pueden habitar tanto en el sedimento marino como también flotando en la columna del agua como plancton. Entre las hipótesis de la formación de los animales como grupo pluricelular estaría el paso de una de estas colonias de unicelulares, que era similar a una esfera hueca, donde se encontraba orientado hacia la parte exterior de la colonia los flagelos que poseían las células. Con el tiempo surgiría la especialización celular y algunas ganarían potencial reproductivo, logrando así generar nuevas células para la colonia. Esta hipótesis plantearía que después esta colonia se asentaría sobre el sustrato y la comunicación celular se haría muy estrecha. Y por el proceso de especialización, algunas se dedicarían a la obtención de alimentos y otras células se dedicarían a la reproducción. Este parentesco de Cuanozoa con el resto de los animales ha sido comprobado por estudios de anatomía celular y también por estudios de genética. Se ha sugerido al grupo de cuanozoos llamado Craspedida, los cuales forman colonias planctónicas que tienen orientados sus flagelos hacia la parte externa, como el grupo candidato para tener un ancestro en común con los animales, dándose ahí el punto de divergencia entre estas dos líneas. Según esta hipótesis, estas colonias se fijarían al sustrato por medio de unas células que producirían sustancias adhesivas, mientras que las células de la parte externa se encargarían de la captación de alimento. Con la especialización celular, algunas pierden la capacidad de alimentarse por sí solas. De esta manera surge un nuevo tipo de célula que sería un mediador para llevar el alimento a las diferentes zonas de la colonia. Con el incremento en la interacción celular y su especialización, pasaríamos a lo que se conoce como un estadio de protoesponja, la cual además ya presentaría las células encargadas de la reproducción sexual de esta. Estas células producirían gametos, los cuales formarían posteriormente un cigoto que en la columna de agua empezaría un proceso de división celular, formando algo muy similar a la colonia original de la que hablamos. La diferencia es que ahora se comporta como un individuo, que sería un animal pluricelular con dependencia de sus células unas de las otras. Aparte de la similitud anatómica de los cuanozoos con células de animales, también está la similitud de sus mitocondrias, donde ambos grupos presentan crestas aplanadas. El registro fósil nos ha brindado evidencias de que las esponjas son un grupo bastante antiguo, presente incluso mucho antes que los animales del Cámbrico. Así, las esponjas pertenecerían a la fauna del periodo llamado Ediacárico, donde muchas tenían aspecto cilíndrico y eran sésiles. Entre estos fósiles hay unos de 600 millones de años atrás que sí presentan características típicas de una esponja, mientras que otros más antiguos, con formas similares a esponjas sésiles o esponjas perforadoras, carecen de ciertas características, entonces están en debate. Aparte de eso, hay unos marcadores de esterol que se han detectado en rocas que son producidos por esponjas que incluso tienen unos 700 millones de años atrás. Las esponjas son un filo de animales invertebrados que podemos encontrar tanto en el mar como en agua dulce. Carecen de simetría y solo algunas especies crecen de forma cilíndrica. Cada esponja es un individuo, algunas pueden tener tamaños milimétricos como las formas perforadoras o llegar incluso a 1,5 metros de altura en varias especies sésiles. Y en estas incluso se ha estimado que su tiempo de vida podría ser de hasta 2000 años. Las esponjas carecen de tejidos verdaderos. En su mayoría lo que cuentan son con capas de células especializadas con funciones. Sin embargo, todas estas células de la esponja comparten el mismo material genético
Cuentan con una gran dependencia una de la otra y al ser separadas se ha visto que se vuelven a juntar en grupos para formar nuevos individuos. En las esponjas hay células totipotentes que pueden cambiar a la función que es requerida. Sin embargo, una sola célula no puede formar de nuevo una esponja. Al no contar con tejidos, las esponjas no pueden formar órganos o sistemas complejos, pero sí cuentan con un sistema de canales o sistema acuífero por el cual pueden hacer un flujo de agua de la cual pueden tomar su alimento. En cuanto a la anatomía general de las esponjas, está en una disposición por capas celulares. Si observamos esta distribución en las formas más sencillas que son de aspecto cilíndrico, vamos a tener que desde la cara exterior a la interior en la esponja vamos a tener estas células especializadas. La capa externa suelen ser células aplanadas que forman una barrera de protección que es llamada el pinacodermo. A las células que lo componen se les llama pinacocitos. Abajo de esa capa externa tenemos una región gelatinosa llamada mesohilo, secretada por las mismas células donde se van a ubicar diferentes elementos de la esponja, entre estos unas células móviles de aspecto ameboide que se conocen como amebocitos, las cuales son las encargadas de distribuir el alimento entre los diferentes tipos celulares que tenemos en el individuo. Lo hacen por medio de vacuolas. Otro aspecto que se ha notado es que en algunas especies estos amebocitos incluso pueden alejarse del cuerpo principal de la esponja algunos milímetros en busca de alimento, pero se ven obligadas a regresar porque no pueden subsistir por sí solas. También, si están en la base de la esponja, en algunas especies pueden moverla unos cuantos milímetros por día. Otros tipos de células ameboides llamadas esclerocitos se encargan de la formación de estructuras rígidas de soporte conocidas como espículas. Por lo general, dos o tres de estos esclerocitos se juntan para depositar sílice o carbonato de calcio y se van alejando por los radios de la espícula que están produciendo. En el cuerpo de la esponja, en la capa más interna, vamos a encontrar un tipo de célula llamada cuanocitos, las cuales poseen el flagelo y el collar de microvellosidades. Con el flagelo hacen la corriente de agua y las microvellosidades atrapan el alimento. El funcionamiento de la esponja va a ser que el agua ingresa por unos poros llamados ostiolos, creados por unas células llamadas porocitos. De ahí el nombre porífera. Estos ostiolos están en la capa externa, mientras que en la capa interna la esponja va a estar batiendo todos los flagelos de los cuanocitos. Esto hace que el agua entre por los porocitos, pasando al atrio o zona central de la esponja, donde están los cuanocitos que atrapan el alimento, y el flujo de agua sale finalmente por el ósculo. Una vez que los cuanocitos agarraron el alimento y lo fagocitaron, se alimentan un poco de este, generan una vacuola que es transportada hacia un amebocito que también se alimenta un poco, y finalmente es distribuido por el resto del cuerpo de la esponja. Distribuido entre los grupos celulares. Se ha estimado que una partícula dura 48 horas en ser totalmente digerida por la esponja. Por otro lado, hay células especializadas en la reproducción produciendo espermatozoides u óvulos. Y todas las esponjas son hermafroditas. Algunas pueden producir un tipo de gameto al inicio y cambiar por otro después, o producir ambos tipos de gameto al mismo tiempo. Por lo general, los gametos van a salir en las corrientes que salen por el ósculo a la columna de agua y la fertilización se da ahí formándose las larvas. Pero en algunas especies que retienen los óvulos, los espermatozoides van a entrar en el individuo de esponja. En estas esponjas se va a formar dentro del cigoto, que puede ser expulsado con las corrientes de agua para que después forme la larva, o es posible retener el cigoto hasta que se forme una larva que puede salir nadando de la esponja. Todas estas larvas van a tener cilios hacia la parte exterior. Hay varios tipos de larvas nadadoras que se van a finalmente asentar en el sustrato, van a perder esos flagelos, se va a abrir un espacio interno donde surgen nuevos flagelos de los cuanocitos. La capa exterior ahora va a formar el pinacodermo y así ya la esponja puede filtrar, alimentarse y crecer hacia el tamaño adulto. También se va a dar el proceso de reproducción asexual por fragmentación y ahí es cuando las células totipotentes toman relevancia al poder reconstituir a la esponja. En otras hay unas estructuras específicas de reproducción asexual llamadas cuerpos reproductivos en las marinas y gémulas en las de agua dulce. En ambos casos lo que tenemos es la formación de un quiste que tiene una capa de mesohilo con una alta densidad de espículas que protege
a un grupo grande de células llamadas arqueocitos en su parte interior. Ante un cambio en las condiciones del agua, las esponjas marinas pueden soltar estos cuerpos reductivos o las esponjas de agua dulce depositar las gémulas en el fondo. Cuando las condiciones mejoran de este tipo de estructuras, van a salir los arqueocitos, los cuales van a tener la capacidad de formar nuevos individuos de esponja. Volviéndonos a referir a los elementos estructurales de las esponjas, las espículas van a servir para soporte. Vamos a tener unas grandes llamadas megascleras y otras pequeñas llamadas microescleras, y varían en la cantidad de radios que tienen. Pueden contar con un solo eje o poseer de 2 hasta 6 radios. Sin embargo, hay una gran diversidad de formas en que pueden estar dispuestas. Estas espículas, al ser de un material duro, van a formar un andamiaje que va a soportar los diferentes tipos de capas de célula, además de la gelatina del mesohilo que poseen estos animales. Y según las características que poseen estos elementos estructurales o espículas, se pueden identificar taxonómicamente las especies. Y esto se suele hacer junto con el uso de marcadores moleculares para tener una identificación conjunta de las especies en la actualidad. La coloración en las esponjas suele ser bastante llamativa, con tonos bastante vivos. Sin embargo, estos provienen más que todo por las asociaciones simbióticas con diferentes organismos que habitan dentro de la esponja. Cuando se han hecho pruebas genéticas de las esponjas, también se han obtenido secuencias de sus simbiontes, como lo son bacterias, cianobacterias y dinoflagelados, que dan alimento a la esponja e incluso llegan a ser un 38% del volumen de la misma. Estos simbiontes se benefician de la esponja, principalmente del hábitat que les brinda la gelatina del mesohilo para crecer diferentes poblaciones ahí, que como se mencionó, le estarían dando o bien nutrientes o en muchos casos el beneficio es por la producción de metabolitos secundarios que le sirven a la esponja para la defensa contra peces o moluscos que quieren depredarla, así también para competir contra otros organismos sésiles que están luchando por un espacio en el sustrato. También hay sustancias que les ayudan a luchar contra la radiación solar, aunque las esponjas también pueden producir algunos de estos compuestos. Otro aspecto interesante de las esponjas es que vamos a tener tres tipos de disposición o arquitectura de la forma de su cuerpo. Estos planes estructurales no son taxonómicos, son sobre la funcionalidad del organismo. El tipo más sencillo son las asconoides, que por lo general son esponjas de menos de 10 centímetros de tamaño y la forma corporal es un cilindro. Por lo tanto, el agua va a entrar por los diferentes ostiolos, va a pasar al atrio central o esponjocele y va a salir por el orificio superior llamado ósculo. Después tenemos las esponjas iconoides, donde las paredes de la esponja se plegaron, formando canales radiales, y en su parte interior están los cuanocitos. Y entre estos canales radiales vamos a tener los inhalantes. El contacto de estos con el exterior se da por medio de un poro dermal, que es por donde va a ingresar el agua, y después de que esta pasó por los canales radiales, donde es filtrada por los cuanocitos, pasa de nuevo a un atrio central que tiene como salida un ósculo. Finalmente tenemos un tipo de arquitectura más complejo que se llama leuconoide, que es donde está la mayoría de las especies de esponjas y también donde pueden alcanzar mayores tamaños. Muchas de ellas pueden tener una forma cilíndrica o de copa, pero no son asconoides, porque esto representa solo un pliegue corporal, además que el tamaño es muy grande y no tienen un solo ósculo. En las que tienen esta forma de copa o cáliz, esa pared puede tener muchos ósculos e incluso ostiolos. En las esponjas leuconoides el agua va a entrar por poros dermales que llevan a canales inhalantes, donde después se pasa a cámaras flageladas. Aquí van a estar los cuanocitos que van a capturar el alimento. El agua después sale por unos canales que se llaman exhalantes, que sustituyen al atrio, y pueden haber varios de estos canales que salen por muchos ósculos. En las esponjas, de acuerdo al material de que están hechas sus espículas, podemos clasificarlas taxonómicamente. Cuando tenemos espículas de carbonato de calcio, el nombre de la clase sería calcárea. Acá vamos a tener esponjas que van a tener espículas con 1, 3 o 4 ejes. De esta manera, si uno aísla las espículas y les hace una prueba, por ejemplo, con ácido clorhídrico, podría darse cuenta que si se diluyen son calcáreas, y ya lo otro sería por contar los radios.
Y las guías taxonómicas se basan en esta configuración de las espículas, aunque también se pueden hacer pruebas de material genético. Y pasa que en estas, como en las otras esponjas, hay mucha variación corporal, desde formas costrosas, formas voluminosas y formas que son perforadoras. El grupo más exitoso dentro de las esponjas pertenece a la clase Desmospongiae, y aquí vamos a tener desde formas pequeñas hasta las más grandes del filo. Todas son leuconoides, sus espículas son de sílice y nunca las hay de 6 radios. En muchas de las Desmospongiae hay presencia de unas fibras llamadas espongina, que son un tipo de colágeno presente en el mesohilo. En algunas familias de esta clase, las espículas pueden estar fusionadas a las fibras de espongina, lo que les da un mayor soporte. Estas fibras son las que contribuyen con el aspecto suave de muchas de las esponjas. Y por ejemplo, en el caso de la familia Spongidae, que es marina, estas carecen de espículas y solo tienen las fibras de espongina. Y es la especie que se ha utilizado para hacer las esponjas de baño naturales. Dentro de las Desmospongiae también tenemos especies del océano profundo. En aguas tan profundas, la cantidad de alimento que viene de la columna de agua es muy poca, por lo cual se ha visto que en algunas especies que habitan en estas zonas se ha perdido el sistema acuífero, incluso a presentarse la pérdida de la totalidad de los cuanocitos. Entonces han cambiado a una alimentación carnívora, aprovechando invertebrados que quedan pegados a unas espículas largas, que se extienden en el exterior de la esponja, y por medio de amebocitos que realizan fagocitosis sobre el animal que capturaron, se alimenta la esponja. También aquí dentro de Desmospongiae tenemos las esponjas de agua dulce, que pertenecen a la familia Spongylidae. Son menos comunes, pero se pueden encontrar en ríos y en lagos. Una de las clases más interesantes dentro de las esponjas, debido a la gran variación morfológica que presentan, es el de las hexactinélidas. Acá las espículas son de sílice también, como en Desmospongiae, pero sí pueden llegar a tener incluso 6 radios. Poseen unas fibras alargadas de sílice en la parte inferior con la cual pueden asentarse al sustrato, ya sea este rocoso o bien enterrándose en el sedimento. Otra característica aquí en Hexactinellida es que las espículas suelen estar fusionadas, produciendo un esqueleto vítreo. Y las especies empiezan a ser abundantes a partir de los 100-200 metros de profundidad y de ahí se extienden hacia los mares profundos. Por ejemplo, son comunes de encontrar en la cordillera submarina Cocos y también en las paredes rocosas profundas de la isla del Coco. En este tipo de esponjas, sus cuanocitos tienen una gran variación, debido a que una célula de cuanocito puede poseer varios flagelos, cada uno con su respectiva corona de microvellosidades. A esto se le llama un cuanosoma, que va formando un tipo de cámara flagelada. Aquí lo destacable es que esta estructura posee un solo núcleo. Otra variación que presentan las hexactinelias es la carencia de un pinacodermo, y más bien hay un continuo de células exteriores, donde hay una carencia de división por membrana celular entre las células. Pero esto no es un tejido porque carece de la estructura llamada lámina basal que sí está en los otros animales. Entonces, a este tipo de arreglo celular, como un continuo, se le va a conocer en las hexactinélidas como un simplasma. Cuando se da la reproducción en este tipo de esponjas se produce la larva triquimela, la cual posee porocitos y espículas, y también se conoce que nada por uno o varios días, pero tiende a sentarse cerca de la esponja progenitora. Finalmente tenemos la clase Homoscleromorpha, constituida por unas 100 especies, que se distinguen por tener unas espículas todas del mismo tamaño, de 4 puntas, con forma de un arreglo conocido como abrojo, que es muy similar a lo que encontramos en los alambres de púas, que corresponde a 2 ejes enrollados. Acá las espículas están compuestas por sílice. No vamos a encontrar fibras de espongina en el mesohilo, pero sí pueden haber otras fibras de colágeno en el cuerpo de la esponja. Estudios recientes de la disposición de capas de células han revelado que en este grupo hay la presencia de posiblemente tejidos, al haber unas fibras de colágeno que funcionan como lámina basal bajo el pinacodermo y también sobre la capa de cuanocitos.
A modo de síntesis, en cuanto a las relaciones filogenéticas en el filo Porifera, vamos a tener que Exactinellida y Desmospongiae están más relacionadas entre sí. Y por otra línea, vamos a tener mayor relación entre lo que sería calcárea y homoscleromorfa. Por las características de las esponjas de carecer de tejidos verdaderos y de su simplicidad estructural, además de tener un registro fósil temprano, es que se piensa que es un grupo que divergió del resto de los animales del ancestro común que comparten estas dos líneas. Aunque hay un debate, debido a que otro grupo llamado Tenófora en varios estudios también se ha puesto como el que divergió antes del resto de los animales, incluyendo ahí a los porífera. Pero hay mayor evidencia a que porífera fue el que divergió antes. En lo referente a este grupo y su diversidad en Costa Rica, se cuenta con algunos estudios de listados de especies, principalmente para la parte caribe. También hay información sobre esponjas perforadoras del Pacífico y en la isla del Coco. Y los estudios básicamente han sido taxonómicos. Falta estudiar toda su ecología, la reproducción, competencia, todo lo que es el estudio de las sustancias químicas que poseen. Y lo que recientemente sí se ha iniciado es la identificación taxonómica molecular en el Pacífico Norte y Caribe.